todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast del Capacítate. Antes que todo me presento, yo soy Janet Andrade, formo parte del equipo de talento humano de aquí de Grupo Hunan y me da muchísimo gusto estar con ustedes con este tema tan interesante como lo es la comunicación asertiva. Así que acompáñenme a conocer a nuestras expertas que estarán el día de hoy con nosotros. Muy bien, pues el día de hoy nos acompañan personas muy importantes que seguramente ustedes conocen perfectamente, que son grandes compañeras, que son grandes amigas y me da muchísimo gusto presentarlas el día de hoy, así que voy a comenzar de este lado. Anabel Solís. Hola, mucho gusto. Aquí tengo a Carla Camacho. Hola. A Diana Martínez. Hola a todos. Y a Cristina Fernández. Hola. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias. Qué bueno, muchísimas gracias por estar aquí antes que todo, por dedicarnos este espacio. La verdad es que, pues, ¿quién como ustedes para hablar sobre este tema como lo es la comunicación asertiva? Así que, antes de comenzar, me gustaría empezar con una definición que encontramos. No hay como tal una definición según la RAE, obviamente, de comunicación asertiva, pero se habla de lo que es ser asertivo, ¿no? Y dice, se refiere a la persona que expresa su opinión de manera firme y con seguridad, respetando las ideas de los demás. Y si lo complementamos un poco con lo que es la comunicación, dice que implica decir lo que uno quiere sin herir los sentimientos de los demás, defendiendo los propios argumentos sin necesidad de estar siempre de acuerdo. Así que, partiendo de esto, quisiera platicar con ustedes en cómo definirían comunicación asertiva, así que voy a empezar de este lado. Carlita, bienvenida. Muchas gracias, Jan. Bueno, antes de comenzar de qué es la comunicación asertiva, tenemos que tener en claro cómo se lleva a cabo la comunicación. Tenemos diferentes tipos de comunicación, puede ser la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la comunicación escrita, ¿ok? Dentro de todas estas comunicaciones hay varios factores. Uno que es el emisor, quien va a emitir el mensaje. Después está el receptor y entre el emisor y el receptor está el mensaje y el medio con el cual se va a comunicar ese mensaje que queremos dar a entender, ¿no? Teniendo en claro estos entes que participan en la comunicación, pues ya podemos hablar de asertividad, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a querer expresar para que la otra persona entienda lo que yo quiera objetivamente? Pues precisamente es sin herir ni causar algún prejuicio a terceras personas ni a uno mismo. Ok, muy bien. Anabel, ¿quieres comentar algo adicional? Pues sí, yo creo que ante todo también tenemos que tener empatía. Cuando haces un comentario, creo que antes de hacer comentario tienes que pensar en cómo lo vas a dirigir, porque desafortunadamente hay veces que nuestras emociones ganan y es eso, de tener una comunicación asertiva es que nosotros tenemos que autocontrolarnos y autoconocernos. Si yo sé que estoy molesta en este momento, no se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque sé que mis palabras van a herirlo o no voy a dar el mensaje que realmente quiero que él capte. Y sin embargo, si yo tengo este autocontrol o este autoconocimiento conmigo, yo sé que me tengo que relajar, me doy unos minutos y ya después expreso a la persona lo que quiero hacerle llegar en el mensaje, ¿no? Entonces, y también en la empatía. En la empatía no es el hecho de perderte por querer complacer a la persona. Tú vas a entenderlo sin perder tus objetivos o tu pensamiento, ¿no? Pero sin desvalidar. Sí, las emociones, sin hacerlo menos. Así es. Eso sería para mí. Okay. Las emociones, eso es algo muy importante, chicas, de este lado. Es que parte de todo es como ir ensamblando, pero si no tienes la suficiente madurez emocional, desde ahí también partes, ¿no? Porque como decía Anabel, pues ¿qué hago? Yo exploto y digo todo lo que no quería decir. Entonces ese es el problema, ¿no? A ver, piensa, relájate. ¿Qué estás sintiendo? Porque al final, al tener una comunicación también, yo debo tener claro qué quiero expresarle a la persona, pero también debo estar consciente que la otra persona debe de estar abierta y debe de estar a lo mejor en el mismo canal. Desafortunadamente, culturalmente hablando, no nos educaron a ser asertivos, ¿no? Entonces ese es un gran problema porque la asertividad no naces con eso, sino lo vas fomentando en el día a día. Es como un hábito.
O sea, al final, si no lo vas poniendo en práctica uno, otro día, nunca vas a lograrlo. Es difícil porque no estamos acostumbrados a tener pláticas incómodas. Entonces, desde ahí partes, ¿no? ¿Cómo pretendo comunicarme bien con alguien? Pues si no sé qué quiero, no sé ni yo qué siento, ¿no? O sea, sé que me dijiste, pues a lo mejor la primera impresión es enojarte, pero controla. Sí, va dependiendo, ¿no? Ayer estaba leyendo justamente algo de la comunicación y hay dos vertientes. O sea, la comunicación pasiva y la agresiva. Entonces son dos puntos. Sí, totalmente. Y ahorita quiero platicar con eso con ustedes. La pasivo-agresiva. Exacto, yo agregaría una tercera. Esa pasiva. El pasivo-agresivo, el de mucho no le dije nada, ¿no? Pero justo eso hoy. ¿Cómo le hiciste sentir? Y bien dicen que la gente muchas veces no se va a acordar de lo que le dijiste, sino cómo le hiciste sentir. Sí. Yo creo que, justo como comentan las chicas, es detenerte, hacer una pausa brevísima. Yo creo que sí, obviamente, como dice Cris, la práctica te lo va dando. Y el hacerlo y el atreverte a ser un poquito más consciente y practicarlo hasta dominarlo un poco más, pero sí en el sentido de cuidar lo paraverbal que hablaba Carla, que es el tono de voz, el anteponer las emociones, y no con esto quiero decir que nos vamos a detener para que alguien no se sienta herido, porque se habla mucho de la gente sensible y de la vulnerabilidad de la sociedad, pero antes de eso, yo creo que si todos nos hacemos cargo de ese temple emocional, no tenemos que estar cuidando esa parte. Y me refiero cuidando a, voy a ser firme, voy a ser objetiva, sí, es mi amigo o mi amiga, pero sin el miedo de perder su amistad, voy a comunicar y ser claro porque siento que ella me respeta, ¿no? Entonces, dicen que que pensamos que la comunicación es hablar, pero no, o sea, es lo menos, no es más escucha, porque siempre que estoy escuchando algo y ya estoy pensando yo en lo que voy a decir, y entonces por muy multitask que me sienta, yo no estoy dando mi foco a escuchar y estoy armando ya mi argumento. Entonces estamos acostumbrados a hablar tan acelerado, tan a la dinámica de hoy. Entonces yo creo que sí hace hacer esta pequeña pausa, silencio, respira si es que hay alguna tensión y pues practicarlo, ¿no? Hacerlo parte de ti. Muy bien. Sí, yo quiero agregar también que la parte de la comunicación asertiva es justo lo que decía como Carla, o sea, tener esta coherencia entre lo que digo, lo que hago, porque también la comunicación no verbal habla demasiado, ¿no? Y a lo mejor yo te estoy dando una retro muy, muy padre, muy buena, te estoy diciendo que eres perfecta y maravillosa, pero mi cara como que dice otra cosa. Ajá, así de no, claro. Gracias. Claro, aquí encuentras un ambiente muy abierto y tú estás así. Muy bien, empático. Exactamente, ¿no? Entonces debe de tener esta coherencia y también resaltar la parte de la comunicación pasivo-agresiva que decíamos, ¿no? Y lo hacemos inclusive, me voy a incluir en este aspecto, en las relaciones de pareja, que se da mucho, ¿no? De la ley del hielo, ¿no? Pero si no te estoy haciendo nada, simplemente te estoy dejando de hablar. El no hablar también dice algo y también inclusive es una forma violenta. Es que para hablar de comunicación asertiva, yo creo que también tenemos que tener varias habilidades muy desarrolladas. Una de esas sería también la responsabilidad afectiva. ¿Por qué? Justo, y yo siempre en el trabajo, cuando llegamos a hablar con los líderes, se les comenta, es como cuando tu esposa te dice, hay que pintar la casa, ¿no? Tú siempre vas a decir, bueno, chingona tu idea, pero si no te dice en qué momento, en qué color, ni nada, no lo hacemos. Y pasa lo mismo con las relaciones. Si el jefe no te dice claramente cuáles son los objetivos, realmente cómo te va a poder presionar o exigir algo que tú desconoces. Sobre todo es tener claro realmente lo que queremos comunicar, ¿no? Hacerle saber al otro. Para mí sí es importante. Anteriormente yo creo que nuestro nivel de inmadurez hablaba de, ay, pues así soy y que así entienda, ¿no? No me importa lo que lo haya, cómo lo tome. No, creo que actualmente sí tenemos que nos tiene que importar el cómo lo tome, ¿no? Porque al final yo no conozco su historia de vida y no por eso voy a atacarlo o voy a herirlo, ¿no?
Entonces, siempre sí es bueno como ponernos en lugar del otro. En las parejas, cuando empiezas a salir con alguien, te estás conociendo. Y un ejemplo es a mí no me gusta estar en la moto, por así decirlo, ¿no? Y hay veces que te dicen, ay, pues vamos a irnos en la moto. Pero para mí es muy cansado si son trayectos muy largos. Entonces, si yo no se lo expreso a mi pareja, él no lo va a entender. Entonces, después va a haber mi molestia y hasta que yo reviento, a lo mejor tenemos una pelea cuando eso se pudo haber dicho desde un inicio. No me gusta salir en la moto porque a lo mejor se me hace muy cansado. Si son trayectos pequeños, hagamos un acuerdo. Y es eso, creo que todo también deriva a eso, llegar a acuerdos. Acuerdos que ambos sean flexibles para cambiar, pero también que para ambos sean muy, muy congruentes y que concuerden a lo que estamos llevando. Exactamente. La comunicación, o sea, es importante recalcar que no solamente va de mí hacia la otra persona, sino también de cómo lo está cachando la otra persona hacia acá, ¿no? Entonces, eso también es importante y hay que confirmar que lo que estamos intentando expresar sea realmente lo que la otra persona está comprendiendo. Precisamente como lo mencionaba Diana, no solamente es expresarme, ¿no? Esa comunicación asertiva, sino también es la escucha activa. O sea, no voy a estar pues escuchándote, pero como decía Diana, voy a ver que voy a preparar mi argumento para ganarte, ¿no? No, tampoco se trata de eso. Siempre es bueno primero escuchar y ya después de ahí, ok, ya defiendo mis ideas si no son las mismas que estoy compartiendo contigo. Exacto. Si no es una competencia de ver quién va ganando, ¿no? Y eso es importante. A eso me lleva la siguiente pregunta es, ¿cuáles creen que son los principales obstáculos que impiden realmente tener una comunicación asertiva? Principalmente es el ego. Okay. Justo lo dijo Carla, tengo que ganar qué, simplemente siempre va a haber puntos de vista diferentes, el tema no es quién gane, el tema es hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué se quiere lograr, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que puede más el ego. La falta de apertura, independientemente si conoce a la persona o son profesionales o se ven cada año, yo creo que si no hay esa apertura de escuchar al otro desde ahí, a lo mejor no me va a convencer, pero el punto es llegar justo a compromisos. Está sucediendo esto, ¿qué vamos a hacer al respecto, ¿no? De pronto se nos va el foco por las emociones, ¿no? Y yo agregaría el culpabilizar, que es parte del no está en mi responsabilidad, es tuya, porque tú fallaste, porque llegaste tarde, porque no lo hiciste, sí, porque no acabaste, no, es, ¿sabes? Ahorita platicaban como de momentos para hablar, para decir las cosas, y a veces, digo, yo pongo mucho en la parte estando en el rush del trabajo, en las unidades, es una presión increíble que de pronto rebasa el estar consciente de mis acciones, de mis palabras. Y como me llevo también con el otro, es como de, nos gritamos groserías, el punto es saber en qué momento. ¿Es momento para hablar de esto? No, corta de tajo, sigue porque hay gente viendo, porque es el servicio, porque es una reunión. Después lo platicamos si prefieres, punto, hay que volver al tema. Entonces, volvemos a, no nos enganchamos para ser objetivos, regresar hacia donde vamos. Eso yo puntualizaría como obstáculos. Muy bien, muchas gracias. Cris. Creo que también, como decía Diana, un poco retomando, es que culpamos a la gente, ¿no? El que no sabemos asumir la responsabilidad de nuestros actos, ¿no? Justo al no tener no nada más es quien habla, es quien también escucha. Si no escuchas de una manera objetiva y sin ver que me está atacando, entonces puedo estar abierto a decir, a ver qué me quiere decir. No procesamos igual la información todos. Ahorita nos puedes dar una indicación a todos y créeme que cada una de las 4 va a entender diferentes cosas. Entonces, es por eso es que es bueno tener claro, cuando vas a hablar, no atacar, porque sí, siempre llegamos de, es que tú, Diana, pero tú me dijiste, a ver, no, espérate. Siempre yo creo que es hablar de ti, a mí, oye, Diana. Sí, lo que yo percibí, tal vez, yo lo veo así, yo habla de ti. Yo me sentí de esta manera cuando me dijiste. Sentir, si tú no me hiciste este comentario, a mí me hiciste sentir desvalorada, me hiciste sentir ignorada, obvio. Así ella ya no se va a sentir atacada. De alguna otra manera ya no va a decir como, me quiere atacar, ahorita deja que espada saco y ahorita se la encajo. No,
Entonces lo va a agarrar hasta de otra manera. Cuando no estás acostumbrado a hacerlo, sí hasta como yo, te sacan de control y estás así, ¿de qué me está hablando esta persona, no? Sí. Y eso yo creo que cuando lo empiezas a practicar, pues ya es bueno, ¿no? Digo, el estar cerrado a no recibir tampoco ningún comentario, creo que también eso es algo que no te ayuda mucho, ¿no? Porque bien decían, a ver, yo así soy, si quieres, ¿no? Si quieres, bien, y si no, pues dime, vete, ¿no? Entonces tener la manera de cambiar y de aceptar la crítica constructiva de la mejor manera. Estar abiertos, como decía. Pues mejoraría la parte del si yo me sentía, vamos a hablar de mis sentimientos, pero cambiaría un poquito el tú me hiciste sentir, porque finalmente es como volver a lo mismo de que, bueno, pero fue tu responsabilidad que yo me sintiera así. Yo me sentí, ¿no? Sí, yo me sentí así. Exacto, es como decir, esto que hiciste me hizo sentir como muy al aire. Al aire, exacto. No decir tú. Ajá, me hiciste, porque ya te estoy haciendo cargo de lo que siento. Yo creo que también otro tema importante es el hecho de que, ejemplo, ¿no? Das un mensaje y cada quien lo entiende diferente. Entonces, también es bueno el hecho de confirmar, oye, yo entendí esto, ¿sí está bien? Porque también esa parte habla de la percepción de cada quien es diferente y nuestra lógica también. Entonces, de ahí va también, ese es como un obstáculo, ¿no? El que no confirmamos la información que nos están dando. Entonces, yo por ende doy por hecho, o doy por entendido que tú me dijiste que era azul. Y no era azul, ¿no? Pero yo así lo entendí. Entonces, yo creo que también le decía ayer a Cristina, es que desde las escuelas, ¿no? El maestro te preguntaba, ¿quién entendió? Y yo creo que por el hecho de que nadie decide, o por la pena de, yo no entendí, todos se quedaban callados, ¿no? Entonces, yo creo que es empezar a quitar esas creencias que tenemos, limitaciones, porque pues al final del día seguimos limitándonos nosotros mismos, entonces más bien tenemos que empezar a buscar cómo retarnos y buscar evolucionar. Entonces, el tener una comunicación asertiva son muchas habilidades las que tienes que desarrollar, entonces, pero eso ya va a depender también de la persona qué tanto quiera hacerlo, ¿no? Exactamente, y eso es importante cuando dicen, es mi responsabilidad haber tanto dado bien el mensaje como haberlo recibido, ¿no? Entonces creo que cuando ambas partes o todas las partes, porque pues no solamente puede ser a una persona, como dicen, podemos dar indicaciones o platicar con otras personas, hacerme responsable, sí yo, pero también yo confirmar, por la pena, ¿no? Es que qué tal si van a decir que soy una tonta por no haberla captado a la primera, y no, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Precisamente ese era uno de los obstáculos que quería comentar, el no ponerse como en el nivel de las personas con el cual estás platicando. No quiero decir como un nivel de, yo soy súper intelectual, ¿no? Y te voy a hablar de tal forma. No, obviamente no voy a estar dando una indicación con palabras muy, no sé, muy rembombantes, exactamente. Y que ni siquiera me van a entender. ¿Por qué? Porque nada más me quiero dar a lucir, ¿no? Y mi mensaje no va a llegar de la forma correcta a las personas indicadas que necesitan realizar esa acción que yo quiero que hagan. Entonces también ese obstáculo de decir, o sea, me vas a entender porque me tienes que entender porque yo soy tu jefe y no sé, es como hablar con una persona de otro país, en otro idioma de, no sé, él me dijo algo y lo voy a hacer como lo entendí, ¿no? Y pues no nos estamos poniendo como a su nivel de cómo se expresa esa persona en el entorno en el que estoy. Ya hablamos de los obstáculos, de a qué nos podemos enfrentar, pero bueno, está muy padre la teoría, qué bonito suena en palabras de ustedes, que son las expertas, pero en el día a día realmente, ¿cómo podemos resolver y hacer que la comunicación realmente sea asertiva, sea clara, sea respetuosa? ¿Hay algún tipo de conflicto que se presente en su vida diaria? Yo sé que todos tenemos 10,000 problemas, pero un ejemplo, algo que nos puedan contar de sus experiencias, pueden ser personales o profesionales, pudiera ser respetuosa y que de verdad pudiera... Hay técnicas, o sea, está como la técnica del sándwich. Esa realmente es como la que más usamos dentro del trabajo. Un ejemplo sería si una persona llega tarde, ¿no? Tú le haces saber, es empezar como con algo positivo, después el tema que quieras tratar y poner como una consecuencia, ya sea positiva o negativa, ¿no? Pero sí poner una consecuencia.
Entonces, algo positivo sería, oye, Cristina, es muy buena en tu trabajo, considero que es muy comprometida, pero el problema, si tú sigues llegando tarde, este compromiso o tu trabajo se ve implicado. Entonces, te sugiero que llegues temprano, que busques cómo venirte solamente más temprano a tu casa, porque si no puede haber una consecuencia, como una acta administrativa, hasta tu baja, si es necesario, ¿no? Yo creo que sería esa como una de las estrategias que utilizamos. Okay. En cuestión laboral. Sí, bueno, también se puede usar en la personal, o sea, creo que una no excluye a veces a la otra. No, de hecho yo creo que va muy de la mano lo personal con lo laboral. Al final del día vuelve a lo mismo. Si es un hábito que ya tienes, ese hábito se va a ver reflejado en todas tus áreas de vida, ¿no? Obvio, en la familiar, en la de pareja, en la de tus amigos, con tu trabajo. Aquí el tema es que la otra persona esté abierta a eso, ¿no? Porque, bueno, yo puedo llegar con Anabel y yo sé que a lo mejor con ella no me va a costar tanto trabajo hacerlo, pero si llego con alguien que no conozco y veo que de pronto ya estás aquí, ¿cómo le digo, no? Entonces desde ahí yo también ya estoy haciendo una idea de que la persona no va a ser una buena interlocutora. ¿Y cómo enfrentas eso? O sea, ¿ustedes qué harían en esos momentos en los que a lo mejor yo sí considero, ¿no? Que tengo una comunicación asertiva, pero la otra persona está como cerrada? ¿Cómo le hacen? ¿O qué podrían recomendarnos para decir? Una recomendación sería también darte la oportunidad de conocerla. Porque muchas veces creo que llegamos a hacer juicios nada más por ciertas cosas. Entonces, creo que también tú, desde el hecho de que tú piensas y quieres tener a lo mejor una buena comunicación asertiva, no te das cuenta realmente cómo está él. Entonces, algo que comentábamos desde un inicio, el tener una escucha activa también es bueno, porque hasta en el silencio hay mucho que uno comunica. Entonces, tenemos que estar más bien abiertos en ese momento. Yo creo que si tenemos una buena confianza, puedo decir, ¿sabes qué? Hoy no estoy de humor, estoy de malas, así que déjenme, ni quiero hablar, ni escuchar música, ni nada. Y es esa parte, respetar, ¿no? ¿Te interesa la persona? Respeta su espacio. Ya después llegaré y ya les diré, ya, ahora sí, déjate cuento todo mi problema, porque mi novela. Claro. Pero es eso, ¿no? No tenemos la confianza, no tenemos las herramientas para decir, ahorita no puedo. Y entender, porque perdóname, tendemos a que todos nos tomamos personal también. Sí, nada es personal, claro, nada. Entonces, si yo le digo esa parte, ella está así, algo tiene, no, está enojada conmigo. No, aguanta, no es así. Dice, no preguntas estúpidas, ¿no? Pero a veces nos da miedo preguntar. ¿Por qué? Porque ¿qué tal que esto? Y nos hacemos 1000 ideas en la cabeza, ¿no? Mejor pregunta 20 veces y a lo mejor otra vez, pues sí, pero prefiero no molestarte o que tengan las cosas lo más claro posible, ¿no? Bueno, pues ya para ir cerrando pues el tema, me gustaría tomar algo muy importante y es la comunicación. Qué complicada es la comunicación escrita, ¿no? Actualmente nos comunicamos por correo, por WhatsApp, sobre todo por WhatsApp, creo que es nuestro medio principal de comunicación. Qué complicado es, ¿qué podríamos hacer? Yo siempre digo, no pongas voz en los mensajes. Ajá. No le pongas voz, porque pasa, ¿no? Y si aparte le estás poniendo voz, yo creo que tenemos la confianza de decir, marcar oye, ¿estás molesto? ¿Pasa algo? Creo que es eso, tener como la apertura, la comunicación con la otra persona. Entonces, para mí mi recomendación sería eso, no pongas voz. Sí, o sobre todo en los correos pasivo-agresivos, ¿no les ha pasado? ¿No les ha pasado esos ejemplos de estimado fulanito, cuando siempre es, oye amiga, oye amigo, ¿no? Híjole, también es difícil, ¿no? Yo creo que ahí lo que también ayuda, y por ejemplo, digo, en mi caso, tiendo a ser una persona amable, cálida, entusiasta y demás, pero obviamente pues hay momentos, ¿no? Trato de que esos momentos sean los menos cuando el nivel de estrés, ¿no? O de pronto sí, temas de ansiedad que por ahí lidiamos. Entonces, la gente está acostumbrada a que si le pones emojis, si le pones caritas, si le pones 1000 signos de admiración en su saludo, y pasa el día, y lo hablamos ahorita, que no vienen emojis, no viene nada. ¿Por qué? Porque estaba en una junta y apenas si pude escribir y ni siquiera fui consciente de que escribí en mayúsculas, la gente la toma como gritando. Yo les digo, relee, cuando la gente me lo ha dicho incluso, o sea, intenta releerlo. Siempre vamos a leer algo conforme nos sintamos.
Entonces, creo que sí es una responsabilidad, pero de cada uno, nos toca a cada uno. Si yo me la vivo pensando en, voy a poner 3, por favor, en 3 líneas para que mi petición de seguimiento no se oiga agresiva. No puede ser tampoco así. Entonces, no puedes exagerar en los por favor, en la amabilidad, pero sí ser objetiva, ser amable, ser cordial, no perder como esa parte. Yo siempre lo digo, lejos de evidenciar algo, es bueno, trato de arreglarlo uno a uno con la persona, ¿no? A como lo conoces o lo lees o un mensajito, oye, si no sucede, no avanza, y es cuando tienes otras herramientas para reforzar, ¿no? Pero de entrada, el que intentes ser neutral en la comunicación. A mí me fascinan los audios. O sea, y yo puedo... Sí, Diana o sea, te manda audios de 3 minutos. De 3 minutos, tengo audios de hora 50. No, es en serio. Con una amiga de la secundaria que no vi por como 15 años, entonces nos contamos la vida, nos pusimos al día. Sí. Y entonces el tema es que ahí estás escuchando. El ánimo o el tono de voz de la gente te dice tanto de su mensaje. Podemos decir una chascarrillo o groserías, va a depender del tono, es como los animalitos. Si tú le dices una grosería a un perrito, aunque lo estés regañando, el perrito va a decir, no, sí está contento, me quiere, me ama, es mi fan. Es mi fan, obvio, yo sé que me quiere mucho. Entonces no va a entender el regaño, ¿no? ¿Y por qué me puedo después si estaba contenta y me dio una enalgada después? Entonces vamos sobre el cómo te escucho, ¿no? Entonces, a medida de las herramientas de la tecnología, yo diría, no perdamos un poquito tener esa parte personalizada de nosotros. La llamada, ¿no? Claro, a mí, la verdad, personalmente, como me chocan las llamadas, pero a veces es mejor, es mejor. Muy objetivo, evitas recarteo, te entiendes, oye, entonces mejor, entiendo que esto, sí, perfecto, o no, ¿sabes qué? Cámbiale esto. A mí me pasa mucho con Gerardo, o sea, Gerardo te pide algo, y luego, ¿qué dijo? Y luego es así como que piensa que le estamos leyendo la mente, ¿no? Entonces, lo que ya mejor hago es, ya leo su mensaje y le digo, ¿entendí esto? Y si no me contestas, bueno, le hablo y le confirmo, oye, ¿entendí que me pediste esto? Sí, ok, ya. Porque sí, creo que también en nuestra vida ya muy acelerada, damos por hecho que la gente nos entiende, ¿no? O leo por la prisa también, no lees bien. No hay una comprensión de lectura correcta, ¿no? Entonces tú estás en la prisa, rápido lees. Chica, no. Oye, lee bien. Y yo, perdón, sí es cierto. No me dijiste eso. Pasa mucho en los comunicados que mandamos, en donde dices, es el jueves a las 3 de la tarde. Y entonces la gente es como, ¿cuándo era? Y es como, equipo, ahí dice, lean, por favor. Sí. Yo entiendo que también es por el estilo de vida que tenemos, ¿no? O sea, la verdad vamos como todo muy pobreza y pocas veces nos damos esa, a ver, respira, léelo con calma. Ok, ya entendí. Y como dicen, ¿no? A ver, si no entendí bien, pregunto, ¿si era esto? No era. Perdón. ¿Me puedes volver a explicar, ¿no? Porque no entendí muy bien. No, pero sí pasa, o sea, a veces los jefes, sí, también, o sea, los jefes como yo a veces creo, ¿verdad? Que yo soy, crees que la gente te está leyendo la mente, o sea, es como de, oigan, mándenme este tipo de cosas y es como de, ¿pero de qué? ¿De cuál? ¿Por qué? Y yo, sí es cierto, no les di contexto, ¿no? O ya me acordé, lo hablé con Carlita, no con Diana, a ver, como la otra vez como también, o como ayer, tal cual, de, oye, pero no me mandaste el headcount de no me acuerdo qué unidad, no, te la mandó Carla, yo, sí es cierto, ¿no? Entonces, es por la prisa, totalmente normal y no está tan justificado, pero también hay que ser comprensibles, ¿no? Y ya conocemos a la gente, ya sabemos cómo es. Ok, muy bien. Ya para cerrar ahora sí esta sesión, quisiera que nos dieran un tip cada una para decirle a la gente que nos va a estar viendo de aquel lado cómo mejorar su comunicación. Entonces, no sé quién quiera empezar. Yo podría agregar que aprendamos a poner límites. ¿No? Aprendamos a poner límites en decir no pensar en el otro, en el hecho de que, se va a enojar si le digo que no, hoy no estoy de humor, límites sanos, creo que eso podría fortalecer mucho lo que estamos hablando hoy.
Esa sería mi sugerencia. Mi sugerencia es no supongan nada, por favor. Si no están seguros, pregunten. No cuesta nada preguntar. Ok, muy bien, Dianita. Yo le agregaría cómo mejorar tu comunicación. Primero tienes que querer. Tienes que tener la apertura de mejorar, de crecer, de invertirle algo que no te lo enseñen en la escuela a lo mejor, o que te lo enseñen en un curso cada mes. Entonces, ten la apertura y respira y escucha. Escucha más de lo que hablas. Cuando dicen que tenemos 2 orejas y una lengua, es por alguna razón. Entonces, entiendo en el acelere, pero seamos un poquito más conscientes de todo, lo que decimos y lo que decimos con el cuerpo. Eso sería. Muy bien. Como al mindfulness, ¿no? O sea, vive en el momento preciso. Sí. Enfócate realmente en qué quieres, cómo te sientes, o sea, ten una idea clara de ti. Y en tener una idea clara de ti, yo creo que puedes tener también una poca de empatía para los demás. Entonces, tener la apertura, obviamente. A fuerza ni los zapatos, señores. Exacto. Muy bien, pues chicas, muchísimas gracias. En general, ayer también estaba escuchando un audio que decía, hay dos límites de la comunicación, con lo que aperturamos de la parte de la comunicación pasiva, en donde dejas que los otros decidan por ti, y la comunicación agresiva, que es donde tú impones, ¿no? Entonces siempre hay un intermedio en donde, si tú estás en el medio, decides por ti mismo, ¿no? Y eso es lo importante. Así que, chicas, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto abrir esta parte del podcast con ustedes. De verdad, gracias. Y pues nada, el día de hoy ya cerramos. Un abrazo, cuídense mucho, y de aquel lado, pónganos en los comentarios qué otros temas les gustaría ver, qué les pareció este podcast, qué les pareció ver aquí a estas chicas que yo sé que ustedes las tienen directamente en sus unidades. Cuéntenos también a quién les gustaría ver de este lado, y pues nada, nosotros nos despedimos, chicas. Muchísimas gracias. Gracias.